Hola trader, hoy tengo algo especial para ti. ¿Estás listo para una nueva estrategia de Forex que te permita aprovechar al máximo las oportunidades en temporalidades de 5 a 15 minutos? Pues no te muevas de la pantalla. En este vídeo voy a desglosar una estrategia sencilla pero efectiva que utiliza solo dos indicadores. Sí, has oído bien, solo dos indicadores que puedes configurar fácilmente con tu cuenta gratuita de TradingView. Esta estrategia está diseñada específicamente para el mercado del Forex y es ideal para aquellos que disfrutan del trading más intradiario y quieren maximizar sus ganancias en cortos periodos de tiempo. No importa si eres principiante o un trader más experimentado, esta estrategia tiene algo para aportarte. Vamos a ver cómo identificar las mejores entradas, gestionar el riesgo y aprovechar las oportunidades que nos ofrece el mercado en estas temporalidades tan cortas. Si estás buscando una forma sencilla y eficaz de incrementar tus pips en Forex, este vídeo es para ti. No te lo pierdas porque voy a destripar esta estrategia paso a paso y a compartir algunos ejemplos que te ayudarán a sobrellevar esta carrera de fondo que es el trading. Vamos a ello. El primer paso para empezar esta estrategia es que empecemos con el primer indicador, así que nos vamos a la pestaña de indicadores y vamos a buscar el Predictive Range de LuxAlgo. Este es un indicador técnico que ha sido diseñado de alguna manera para ayudarte a prever los rangos de precio en los que es más probable que se mueva un activo financiero durante una sesión de trading. En otras palabras, te da una idea de dónde podría estar el precio al final del día o de la sesión. Para entender mejor cómo funciona, imagina que estás en un mercado y quieres saber dónde es más probable que el precio de una acción, una criptomoneda o una divisa termine al final del día. El Predictive Ranges de LuxAlgo utiliza algoritmos avanzados y análisis estadísticos para calcular estos rangos de precios, tanto en horizontal como en vertical. Al observar estos rangos, puedes tomar lo que serían las decisiones de entrada al mercado mejores y optimizar lo que es tu operativa. Por ejemplo, si el precio actual está cerca del límite inferior del rango predictivo, podrías considerar comprar, ya que es más probable que el precio rebote y suba. Por otro lado, si el precio estuviese cerca del límite superior, podrías considerar vender, ya que es probable que el precio toque y por lo tanto rebote y baje. Pero, ¿qué puede hacer exactamente el Predictive Ranges por ti? Pues básicamente te ayuda a identificar niveles clave de soporte y resistencia. Esto es crucial porque te permite saber dónde es probable que el precio encuentre apoyo o enfrente una resistencia, lo que puede influir al final en las decisiones de entrada y salida del mercado. Entonces vamos a configurar el indicador, el cual de igual forma para nuestra operativa lo primero que encontramos es la longitud. Esto es lo que nos da de alguna manera hace que el mercado sea más sensible o no a los movimientos del mercado. Para valores más altos, el indicador no será tan sensible, mientras que sí lo será para valores inferiores. El valor del factor es el coeficiente que ajusta de alguna manera el ancho de los rangos. Cuanto más grande sea el factor, el rango será menos frecuente y con un ancho mayor. Luego está lo que sería el intervalo de tiempo, el cual te permite evaluar la temporalidad distinta a la que estés operando para darte una información que quizá en la temporalidad que utilices no te pueda dar. Pues por ejemplo casos de scalping, en el que quieras una temporalidad mayor para obtener una tendencia más estable o unas franjas más estables para otra temporalidad y a lo mejor estás en 1 minuto o 5 minutos y prefieres que sea en este caso mayor. Y finalmente la fuente, que es el tipo de valor que debe tomar el indicador. En este caso, lo normal, y que se toma prácticamente siempre, es lo que sería el valor de cierre de la vela. No obstante, en momentos de fuertes movimientos alcistas o bajistas, esto pues no lo puede de alguna manera contemplar bien. Y es donde crees que deberías vender, pues el precio no para de subir, por lo que entonces, ¿qué sentido tiene? Es decir, esto no estará subiendo eternamente, tarde o temprano habrá un retroceso. Entonces, digamos que el punto débil que yo le veo a este indicador es que, claro, tarde o temprano te vas a equivocar y va a influir en un error muy claro. Entonces, por eso es por lo que en este caso lo que se va a hacer es buscar otro indicador para que nos ayude en estos momentos y así evitamos que al final, tarde o temprano, toquemos el stop loss. Entonces, para esto nos vamos a ir a la pestaña de indicadores y vamos a buscar el Bullish Bearish Reversal
Valves Indicator de Sky Ratio, este de aquí. Este indicador está diseñado para ayudarte a identificar posibles puntos de reversión en el mercado. En otras palabras, digamos que te da señales de cuándo el precio de un activo financiero podría cambiar de dirección, ya sea de una tendencia alcista a bajista o viceversa. El indicador se basa en lo que sería la identificación de barras de reversión alcistas y bajistas. Una barra de reversión alcista se forma cuando el precio de un activo ha estado bajando pero de repente muestra signos de recuperación. Esto puede ser una señal de que el mercado está a punto de cambiar de dirección y empezar a subir, que aquí es el punto donde te marcaría, en este caso, estos puntos verdes. Por otro lado, lo que sería la reversión bajista se formaría cuando el precio de un activo ha estado subiendo, pero de repente pues ya empieza a mostrar signos de debilidad y es donde te marcaría el punto rojo. Esto puede ser una señal de que el mercado está a punto de cambiar de dirección y comenzar a bajar. ¿Qué pasa? Que en este caso no es así. Tal y como viene configurado, precisamente el mercado ha seguido bajando cuando estaba marcando compras. Aquí sí que había un poquito, pero poca cosa, no aquí y aquí, por ejemplo. O en este caso ha habido caídas, pero son muy pequeñas. Realmente la tendencia sí que es alcista. Entonces, por eso uno se va a complementar con el otro. Entonces, en este caso, con esto ya tenemos toda la estrategia montada, por lo que ya es solo hora de ponerla en práctica. Así que voy a enseñarte unos ejemplos para las compras y otros para las ventas para que veas cómo se entra y qué condiciones se deben cumplir para que evites caer en lo que sería una posible falsa señal y aprendas a interpretar bien estos puntos y a filtrar los que tocan, a entenderlos también con el Predictive Ranges para optimizar la entrada, porque verás que descartamos la gran mayoría de todos estos puntos. Vale, vamos con el primer caso para las compras. Estamos en el mercado del euro-dólar y estamos en franja temporal de 5 minutos. Venga, vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición que se debe de dar es observar las franjas en general y su longitud. Hay que ver que el mercado se encuentra, en este caso, en alcista, ya que la anterior franja se encuentra por debajo de la nueva. Esta sería la primera condición. La segunda es observar el precio de las nuevas franjas alcistas y ver que cae hasta la franja verde. En este caso es esta de aquí. Es decir, ha venido en bajista y en el caso de la nueva que se ha formado ha sido en la franja de color verde, que es esta última de aquí, franja de color rojo, la franja de color verde. La tercera condición es observar que el Bullish Bearish Reversal nos confirma con un punto verde un posible punto de cambio de tendencia. Esto de alguna manera nos da otra confirmación adicional al posible movimiento. Entonces, con estas condiciones lo que hacemos es abrir nuestra operación, lo hagamos directamente y en la vela de cierre abrimos la operación colocando el stop loss directamente por debajo y un reward ratio de 1 a 1,5 mínimo. Es decir, si es de 2, casi que mejor. Pero mejor ser optimistas, o mejor dicho, pesimistas, y sacar una operación, aunque sea de 1 a 1,50. Venga, vamos a ver qué tal será la operación. Venga, operación bastante buena. Han sido 2 horas 45 y han sido 12 pips. Así que, genial. Venga, vamos con otro caso para las compras. Seguimos en el mercado del euro-dólar en franja temporal de 5 minutos. ¿Cuáles son las condiciones que hay que tener en cuenta? La primera, que estemos en una tendencia alcista. La siguiente, que el precio haya venido a buscar la franja de color verde. Y en este caso, lo tercero es que el Bullish Bearish nos esté indicando que hay una opción en compra. Entonces, en la vela de cierre, colocar el stop loss fuera y el reward ratio en 1,50 mínimo, aunque ya digo que puede ser perfectamente en 2, pero mejor ser conservador. Venga, vamos a ver qué tal se nos da la operación. Venga, otra operación también positiva. Han sido 15,7 pips en 1 hora, no está nada mal. Venga, vamos a ver otro caso para las compras. Seguimos en el mercado del euro-dólar estadounidense y seguimos en la franja temporal de 5 minutos, porque no me ha hecho falta prácticamente apenas moverme. Venga, vamos a repasar un poco las condiciones de entrada al mercado. La primera es observar la franja alcista, todo este impulso y movimiento alcista. El segundo es ver que hay un retroceso, dentro de lo que sería el movimiento alcista hay un retroceso, hay una corrección.
Y posteriormente, después de llegar a la franja verde, el bullish bearish nos está indicando que es un buen momento para abrir nuestra compra. Por lo tanto, colocando el stop loss fuera del margen para garantizar la operación, hacemos una operación con un reward ratio de 1 a 1,50 o en este caso de 2, lo que más quieras. Mejor ser más pesimista y dejarlo en 1 a 1,50 y ganar un porcentaje mayor de operaciones. Venga, vamos a ver qué tal será la operación. Bueno, una operación bastante rápida, han sido apenas 5 minutos, han sido 10 pips, así que no está nada mal. Venga, vamos ahora con los casos para las ventas. En este caso estamos en el mercado del dólar estadounidense con el dólar canadiense y seguimos en la franja temporal de 5 minutos. Venga, vamos a ver cuáles son las condiciones que se deben dar en el mercado para las ventas. La primera condición es observar las franjas en general y de alguna manera su longitud y ver que el mercado se encuentra en una tendencia bajista. Luego, la segunda condición es observar el precio de las nuevas franjas bajistas y ver que éste viene a buscar la franja, en este caso, de color rojo. La tercera condición es ver que el bullish y el bearish reversal nos está indicando que es un buen momento para las ventas. Así que con estas condiciones lo que hacemos en la vela de cierre es abrir nuestra operación colocando el stop loss fuera del soporte y directamente colocando un reward ratio de 1 a 1,50 y ver qué tal se nos da la operación. Venga, perfecto. Otra operación también muy limpia. Han sido 13 pips en una hora, no está nada mal. Así que genial. Pero por confirmar, vamos a ver otro caso para las ventas. Ahora estamos en el mercado del euro dólar estadounidense de nuevo, pero en franja temporal de 10 minutos. Vamos a repasar cuáles son las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es observar las franjas, ver claramente la tendencia que hay bajista. Después, la siguiente condición es observar cómo el precio después de todo su movimiento está corrigiendo. Y ahora lo que se prevé es que directamente el movimiento continúe. Por lo tanto, tenemos el bullish bearish que aparte nos está indicando que es un buen momento para abrir una operación en venta. Así que lo que hacemos es abrir una operación colocando el stop loss fuera de lo que sería la resistencia y directamente colocar el reward ratio en 1 a 1,50. Como he venido comentando, puede ser 2 tranquilamente, pero por ser conservador, de 1 a 1,50 y ver qué tal se nos da. Venga, otra operación limpia. En este caso hemos hecho pleno, perfecto, y han sido unos 11 pips y medio en una hora y media. Así que no está nada, pero nada mal. Si este no es el tipo de estrategia u operativa con la que te sientes cómodo, no te preocupes porque te dejo aquí este vídeo donde vemos una estrategia completamente distinta que seguro encajará con lo que buscas. Hasta el próximo vídeo.